Buenos días, buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero compartirles que hay un dato bastante interesante que compartir con ustedes. El día de ayer, Moody's afirma que la economía mexicana ha superado las expectativas. Este es un tema que vale la pena reflexionarlo porque se superaron las expectativas económicas en el 2023. Mejoró la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.4 a 3.3%, dice Moody's. El mejoramiento se debe al mayor gasto de capital del sector público y a las inversiones. Es decir, la inversión directa extranjera creció, la concentración de la riqueza disminuyó y la inversión en gasto público, productivo y de infraestructura ha impactado en la economía. Esto relocaliza a las empresas hacia México. México entra a las 5 economías emergentes más importantes. Es un dato que refiere Moody's. La India, Brasil, Turquía y Rusia, junto con México. Es un dato que al cierre del ejercicio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hay que destacarlo. En el marco del 5º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel hay que destacar esta declaración que hace Moody's y que es una agencia internacional de calificación crediticia. Nuestro país está entrando en el top 5 de economías emergentes con esta calificación. Y esta es una información que ayer se da a conocer en diferentes medios de comunicación. Esta misma calificadora hace una proyección del Producto Interno Bruto mexicano y establece que pese a la recesión que Estados Unidos tiene, el riesgo en México es menor. Así es que para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Morena, es muy importante destacar este dato. Y el segundo tema que quiero comentar es con respecto a lo que hoy va a suceder a las 5 de la tarde. La convocatoria que hace en el World Trade Center nuestro presidente Mario Delgado, y es muy importante poder definir que este evento nos tiene que llevar a la unidad en Morena. En lo personal he manifestado a través de mis redes sociales que nos habremos de sumar contundentemente, sin vacilación, sin titubeo, para lograr que el resultado consolide la unidad de cara al proceso del 2024. Una vez que el partido dé a conocer los resultados, para nosotros va a ser muy importante enviar un mensaje de unidad, de apoyo, de respaldo al resultado que se dé a conocer a las 5 de la tarde. Así es que ese es el comentario que quiero hacer hoy con ustedes y estoy atento, Dorita, por cualquier pregunta que pudiera haber. Claro que sí. Tenemos preguntas, senador. Le pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, senador, buenas Fernando. tardes, me da gusto saludarlo. Gracias, Fernando. Por un lado, pues preguntarle si tendrá alguna opinión respecto a la gestión del gobernador Salomón, el gobernador de Puebla, sobre cómo lo ha visto recientemente. Y por otro lado, queremos saber cómo le va en Puebla, cómo le ha ido. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, quiero decirles que he tenido contacto con los empresarios en Puebla, con un gran número de empresarios, y ellos ven muy positivo el desempeño del gobernador Sergio Salomón Céspedes, sobre todo porque ha permitido una etapa de estabilidad, de consolidación, de atención a la seguridad, del desdoblamiento de obras de infraestructura, había, digamos, preocupación porque
después de 6 años donde tuvimos 8 gobernadores, obras de infraestructura se habían detenido, están en marcha proyectos carreteros, las obras que estaban detenidas de mantenimiento de carreteras en los pueblos mágicos, por ejemplo, entre Zacapuastla y Cuetzalan, han concluido. Era un verdadero problema ir a Zacapuastla y Cuetzalan. La carretera está totalmente restablecida, rehabilitada, y eso para el turismo, para las inversiones, para el área de servicios es muy importante. Y desde luego hay toda una red de distribución de carreteras de mantenimiento que se está haciendo en Puebla, y también el anuncio que hizo el gobernador hace un par de semanas sobre la construcción de la segunda central de autobuses. Esto va a poder apoyar la reorganización en el sistema de transporte, que siempre en una ciudad tan grande, la cuarta más grande del país, tiene un significado muy importante. Así es que, en términos generales, el gobierno de Puebla está en marcha, está trabajando y ha puesto un dinamismo que reactiva las inversiones públicas y también alienta las inversiones privadas, y le está dando énfasis a la promoción del turismo y del sector terciario de nuestra economía, Fernando. Y con respecto a mi tarea, bueno, debo decirles que hoy que he dejado la mesa directiva tengo mucho más tiempo para estar en Puebla, salvo esta semana que prácticamente hemos tenido que estar, pero estoy caminando en los tianguis, en los mercados, estoy haciendo labor de conciencia para que este concepto que maneja nuestro presidente Andrés Manuel de la revolución de las conciencias signifique que retomemos el tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la salud y el tema de la seguridad desde el ámbito de la comunidad. Así es que me estoy dedicando a ello, independientemente de la ruta que el grupo parlamentario tiene para tu servidor con respecto a las tareas que se me encomienden en los próximos días. Gracias, Fernando. Alejandro Lelo de la REA de CDMX Magazine. Alejandro. ¿Qué tal, senador? Muy buen día. ¿Cómo estás? Preguntarle muy rápido, ¿cómo van las definiciones al interior de Morena? Entiendo que ya, porque finalmente el factor género es determinante, no tienen que ir el próximo año 5 mujeres, 4 hombres a las gubernaturas. Entiendo que el caso de Puebla, usted corríjame si me equivoco, Puebla, Jalisco y ¿cuál era el otro? Puebla, Jalisco, no, ahorita me acuerdo del otro estado. Ya la definición es que no, es que van hombres. Esos dos estados, Puebla, Jalisco y Tabasco, ¿no? Eso serían. ¿Es así? ¿Ya está definido o todavía hay que esperar? Bueno, eso solamente, Alejandro, lo sabe la dirigencia nacional del partido, y yo estoy atento a ello. Para nosotros es fundamental seguir haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones legislativas y también cumpliendo con las tareas de promoción de la Cuarta Transformación, y eso hacemos todos los días. El partido hoy tiene un reto enorme, dar a conocer los resultados de la encuesta, y estoy seguro que vamos a hacer un esfuerzo entre todos para que la unidad prevalezca. Vamos a contribuir a la unidad en nuestro partido, en Morena, a partir de la definición que hoy tenga por el anuncio que dé la dirigencia, y posteriormente la dirigencia va a establecer los tiempos, y yo voy a estar muy atento, pero siempre respetuoso. Gracias, señor. No, yo siento que falta, pero es la dirigencia la que lleva la voz, ¿no? Y sería un acto equivocado de mi parte, ¿no? Dar a conocer ello, porque creo que le corresponde solo a la dirigencia anunciar eso. Gracias, senador. Gracias, Alejandro. Adrián Ojeda de CCO Noticias. Gracias, Adrián. Senador, buen día, buenas tardes. Gracias. Tengo 2 preguntas. Una, ¿qué espera usted como morenista de la reunión de hoy a las 5 de la tarde? ¿Cree que puede haber rompimiento? Porque, como todos sabemos, dentro de los aspirantes, Marcelo Ebrard está con muchas inconformidades. ¿Cómo ve usted lo que pueda suceder en caso de que Marcelo diga, pues no, yo ya no juego? O sea, es por un lado. Por el otro, ¿cuál ha sido la problemática
más severa que ha encontrado en Puebla, porque una de las cosas es la Volkswagen, que quieren que vuelva a generar y ser la Volkswagen que fue durante muchos años y que al parecer ha tenido una serie de problemas precisamente por la inversión y por una serie de obstrucciones fiscales. ¿Qué se puede hacer al respecto en Puebla? Sobre todo usted que también pues conoce a toda la gente que trabaja en esa planta. Esas serían mis dos preguntas, senador. Claro. Gracias, Adrián. El proyecto de nuestro partido se antepone a cualquier proyecto personal, así lo entendemos. Y los participantes, la participante en el proceso nacional, le pidieron al partido que incluyera una serie de factores que le dan transparencia, que le dieron objetividad al proceso, y fueron incluyendo, el propio dirigente Mario Delgado fue señalando que los comentarios que enriquecían el acuerdo nacional fueron producto de escuchar las opiniones de los propios aspirantes. Entonces eso descarta el hecho de que no se haya tomado en cuenta las observaciones. Cuando se toman decisiones unilaterales sin el consenso, puede haber argumentos, pero desde mi punto de vista se limitaron cualquier posibilidad de dar argumentos para la ruptura. Siempre va a haber inquietudes por los resultados, pero vamos a convocar a la unidad, es lo que estamos haciendo. Yo firmé el acuerdo a favor de la unidad que nuestro amigo César Cravioto y otros senadores, senadoras, Imelda y otros senadores encabezaron, porque hay que promover la unidad. Y por eso estoy participando en esta rueda de prensa para manifestar mi postura de apoyo incondicional, de respaldo incondicional a quien resulte, a la persona que resulte con el mayor número de indicadores para encabezar la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Esos mensajes que tenemos que dar todas y todos es para manifestar que el resultado lo vamos a apoyar y lo vamos a respaldar para consolidar la unidad. ¿Y el otro tema era financiero? No, era sobre la cuestión, los problemas más graves, entre ellos lo laboral en Puebla, por la inversión, que por problemas fiscales se ha frenado y la planta de Volkswagen ha tenido muchas limitaciones y ha tenido muchos despidos. Entonces, usted que está allá, ¿cómo ve o qué podría hacer o proponer para que pues Volkswagen Puebla vuelva a ser lo que fue durante muchas décadas? Claro, Puebla está pasando por una etapa muy importante por la cadena productiva en materia automotriz, tanto en Audi como en la Volkswagen. Y yo he estado en contacto con los dirigentes de los trabajadores y me he puesto a disposición de ellos para poder servir de puente ante cualquier situación. Lo he hecho permanentemente y ahora que me comentas esto, voy a buscar al dirigente del sindicato y también a los representantes de la planta para coadyuvar con ellos, siempre. Gracias. Gracias, Adrián. Víctor Godínez, de Parlamento y Debate. Víctor, gracias. Senador, buenas tardes. Usted habla de unidad partidista, habla que va a apoyar incondicionalmente al que resulte. Sin embargo, el grupo de Marcelo Ebrard pues ya ensombreció, ya oscureció, ya manchó este proceso electoral, entre comillas, tan democrático como decía, ¿no? Dicen que no hay coincidencia en folios, hay urnas sin actas, hay también urnas con menos boletas. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, ¿no fue tan democrático este proceso como tanto lo cacarearon? Lo más sencillo es una decisión unilateral y ya. Y entonces se habría argumentado que fue una decisión en la cúpula, como sucedió del otro lado. Aquí no, aquí se llevó a cabo un proceso donde desplegar una tarea como esta democrática, donde participaron los representantes de las y los
aspirantes, lleva sin duda a este tipo de cuestiones, pero es mejor el riesgo de la democracia, las imperfecciones de la democracia, a la decisión de la imposición, el dedazo, o que solo una persona como el señor X lo haya decidido. De este lado fue el pueblo, son los mexicanos, las mexicanas que participaron en la definición, y a las 5 de la tarde lo sabremos. Del otro lado, la decisión fue del señor X, ¿no? Senador, para usted, ¿no se ensombreció, se manchó este proceso? Mira, yo respeto las opiniones de todos, he participado en todos los procesos democráticos que te puedas imaginar desde 1990, hace 34 años. Estoy acostumbrado a lo que significa la competencia electoral, y a pesar del apasionamiento que ha habido, siempre se ha mantenido en el orden de la cordialidad, no ha sobrepasado. Y insisto, es mejor las imperfecciones de la democracia que la decisión unilateral de la imposición. Entonces, a mí me ha tocado participar en plebiscitos formados en filas o en asambleas comunitarias donde la votación es en esos términos, consultas a la base, y siempre hay inquietudes por los padrones. Siempre que hay una consulta a la base, yo siempre digo que sean los ciudadanos con padrón electoral, con credencial. Entonces, esos procesos democráticos siempre te van a llevar a señalamientos de que si compraron el voto, que si hubo una prebenda, siempre hay señalamientos. Si te formas en fila, que si te formaste en la fila, que si hubo presión, represión, pero esa es la democracia. Lo otro es muy simple, porque solamente el dedo ejecutor del poderoso es el que decidió quién fuera y fue descartando a todos. Entonces, así es la diferencia entre la democracia y la imposición. Senador, entonces no ve ruptura para hoy en la tarde en Morena. Deseamos que no. Pero deseamos, y no hay yo certeza. haría una invitación respetuosa, atenta, en el amplio sentido del respeto al derecho que tenemos legítimamente todos los que somos mexicanos y somos militantes de un partido, a que privilegiemos la unidad. Yo haría ese llamado, y en ese llamado manifiesto mi respaldo absoluto, pleno, al resultado que presente hoy la dirigencia. Gracias. Es un pequeño granito de arena que un senador del estado de Puebla abona a la unidad el día de hoy. Es un pequeño granito de arena, pero entre pequeños granitos de arena podemos construir la unidad. Senador, si usted me lo permitiera, tenemos también preguntas que nos han hecho llegar otros reporteros vía remota. Cabe destacar que estas preguntas las hicieron previamente, antes de que usted saliera aquí a este espacio, por lo cual a lo mejor algunas usted ya contestó en parte estas preguntas, pero si usted quisiera agregarles algo más, les voy a dar lectura. La primera pregunta es de Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Él le pregunta: esta mañana el equipo de Marcelo Ebrard denunció anomalías y acarreos en la consulta para elegir al coordinador de la 4T. ¿Cuál es la posición del senador Armenta ante esta denuncia? Bien, esa ya la contesté. Ok. Tenemos ahora a Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Carlos Guzmán. Ahí le pregunta: senador, ¿a quién ve en la delantera de las encuestas? ¿Usted se sumará, quede quien quede, como coordinador o coordinadora nacional de la 4T? Totalmente me voy a sumar al resultado que dé hoy nuestra dirigencia.
Y en una segunda pregunta también de Carlos Guzmán, él le pregunta, senador, desde su punto de vista, ¿qué beneficios le traerán a México y los estados por donde transiten el Tren Maya y el tren interoceánico? Wow, no, pues desde la época de Porfirio Díaz, el porfiriato, durante casi 3 décadas se construyó la red ferroviaria más grande de nuestro país. Si comparáramos los 5 años del presidente con 5 años del porfiriato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha triplicado el desarrollo de la red ferroviaria en el Tren Maya y con el tren interoceánico. Y el presidente Andrés Manuel se atrevió a competirle al Canal de Panamá. Hoy comentó eso en la mañanera. El Canal de Panamá permite el flujo comercial entre Europa y Asia. Solo en Europa, en Asia hay 2 países que poseen un mercado de consumo de 2.600 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. México se va a convertir en la vía de acceso intercontinental entre el Atlántico y el Pacífico. Y una noticia para nosotros los poblanos, las poblanas, extraordinario, porque Puebla se convierte en el triángulo de acceso al canal interoceánico ferroviario del Istmo de Tehuantepec. Para nosotros tiene que ser una ventana de oportunidades para subirnos al tren interoceánico. Yo eso lo vengo comentando en todos mis recorridos con los sectores productivos en Puebla, que debemos de dejar de vender productos a granel, materias primas, y desarrollar los agronegocios para subirnos al tren interoceánico. Así es que es una gran oportunidad de desarrollo, y el presidente Andrés Manuel ha hecho lo que nadie había hecho en más de 40 años, elevar el salario mínimo, sin precedentes. En 40 años no habíamos visto que el peso estuviera más fuerte que el dólar, devaluaciones al término de cada sexenio. Durante más de 40 años no habíamos visto la construcción de una refinería. En más de 40 años no habíamos sabido de la adquisición de una empresa tan importante como lo es la refinería de Deer Park en Estados Unidos. Y durante más de 100 años soñamos con el canal interoceánico. Así es que podríamos narrar una gran cantidad de beneficios trascendentes que son el legado del presidente de la República. Por eso estoy convencido que hay que defender la cuarta transformación, hay que apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que lograr que el humanismo mexicano se consolide en México, y hay que sacudir la conciencia. La revolución de las conciencias es un método muy importante para lograr recuperar nuestro país para México. De nueva cuenta, senador, si usted me lo permite, una última pregunta, sí, claro, presencial, claro. De Adrián Ojeda, Claro. de CCO Noticias. Senador, conocer su opinión sobre lo que se acaba de aprobar de manera urgente. Creo que lo expuesto a todos nos movió, lo que expuso el senador Pablo. Su opinión de lo que expone y de lo que aprobaron ustedes, que es pues los recursos para los enfermos de cáncer. Creo que es una iniciativa muy loable que por primera vez se ve en esta legislatura. Están todos totalmente de acuerdo en algo pues muy humano, que sin embargo se les quitó cuando se quitó el Seguro Popular el apoyo al cáncer. Creo que con esto los senadores de todos los partidos dan esperanza a los enfermos de cáncer de que van a poder tener un recurso para poder sobrellevar la enfermedad. Su punto de vista a ese respecto, senador. Gracias, Adrián, porque es muy importante. Juan Pablo es mi compañero de doctorado, lo conozco, es un extraordinario chico. Le di un abrazo sincero y le dije que debe de luchar, que hay milagros. Yo creo en los milagros. Y
y él debe de luchar para que pueda generar esa esperanza a sus hijos y a su esposa. Y a mí me tocó presentar una iniciativa para que la producción de medicamentos libres de patente se puedan producir en el país, en los laboratorios de los hospitales públicos y de las universidades. Esa es una petición que me hicieron universitarios jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de diversas instituciones de salud en Puebla. Me reuní con jubilados y esa petición que me hacen es para que nadie se quede sin una atención médica, porque hay patentes libres que pueden producir medicamentos para la atención de problemas cardiovasculares, que es la primera causa de muerte, y problemas de cáncer y problemas de diabetes. Que ninguna persona muera porque no hay dinero para comprar insulina. No puede ser que en nuestro país y en el mundo la salud o el acceso a un medicamento esté en función del negocio, de la utilidad de una empresa farmacéutica. No puede ser eso. Es un derecho humano, el derecho humano a la vida, es un derecho universal. Y hoy Juan Pablo nos vino a mover la conciencia a todas y a todos. Nos vino a sacudir sus palabras, nos movieron. Y yo presenté esa iniciativa que ahora en este periodo la vamos a retomar. Es una iniciativa para que se apruebe que en los hospitales y en las universidades que tienen laboratorios se puedan producir medicamentos a bajo costo que atiendan estas enfermedades: cáncer, problemas cardíacos, hipertensión y problemas que tienen que ver con la diabetes, que es la segunda causa de muerte en México. La primera es la cardiopatía y la segunda es los problemas de diabetes mellitus. Es terrible. Carmen Arellano, de Ecos de México. Carmen Arellano, gracias, amiga. Senador, si bien es cierto que esta iniciativa no conozco bien la que usted presentó y pudiera retomar, finalmente el tema de la voluntad política de que estos medicamentos lleguen a donde deben de llegar y que sería parte del objetivo del presidente de tener una salud de primera, finalmente al que tendremos que convencer primero es al sector que lo compra, Hacienda. O sea, finalmente la disposición a la salud es importante porque tenemos excelentes médicos. ¿Podría usted agregar en su iniciativa que va a retomar que finalmente Hacienda atienda a que lleguen y los hospitales, no solamente su estado, sino en general, tengan los recursos suficientes para que las personas no tengan que saber que si no tienen dinero no pueden comprar insulina y si no tienen dinero tampoco pueden tener una quimo o esperarse tantos meses para poder tener esa oportunidad? Y lo peor del caso, por ejemplo, aquí tenemos el mastógrafo que costó muchísimo dinero y no opera porque no hay quien venga a operarlo. Es una vergüenza, ¿no? Sí, debo decirte que el mastógrafo funciona 2 días a la semana, que son los días que los especialistas y los radiólogos nos mandan para que funcione. Desde que llegué a la mesa me plantearon eso y de manera inmediata actuamos. Y está funcionando 2 veces a la semana el mastógrafo. Y con respecto a lo que comentas, tienes mucha razón. Necesitamos sensibilizar a todos y el tema es el presupuesto. Y en la medida en que podamos eliminar del concepto negocio un derecho, en esa medida estamos cumpliendo con una obligación constitucional. El agua es un negocio que beneficia a unos y afecta a la mayoría, y es un derecho humano al agua, lo mismo a la salud, lo mismo a los medicamentos para proveer la salud. Entonces,
es incorrecto que en una economía de mercado, en una economía social, se anteponga el negocio, el lucro de la venta de un medicamento a la vida de una persona. Por eso la iniciativa que he presentado busca depurar. No se trata de competirle a las empresas farmacéuticas, pero durante el COVID los nuevos multimillonarios fueron todas las empresas farmacéuticas del mundo. Y los nuevos pobres fueron todos los enfermos del COVID. Y los muertos, y los familiares de los muertos por el COVID. Vivimos en una economía donde la muerte es un negocio, la salud es un negocio, la atención médica es un negocio, y mientras siga ese estatus, iniciativas como las que presento son rechazadas porque se nos juzga de populistas. Y entonces es populismo garantizar el derecho a la vida a través de un medicamento para una persona que tiene cáncer. O es populismo el querer que en un laboratorio que se tienen las capacidades tecnológicas para producir insulina, no se deba de producir insulina, porque si no, ya queremos ser como Venezuela, o ya nos estamos queriendo parecer a Cuba. Así se nos compara por procurar el derecho humano a la salud, a acceder a la salud, porque lo cómodo para las empresas farmacéuticas es que la gente se enferma y la gente tiene que pagar una medicina, y si no la paga se muere. Y eso no es cuestionable. Nadie cuestiona lo que cuesta la insulina, lo que cuesta un tratamiento de cáncer o lo que cuesta un tratamiento de cardiopatía. O sea, es correcto pagar miles y miles de pesos cuando la ciencia nos permitiría pagar el 10% de un tratamiento de cáncer, el 10% de hoy de un tratamiento para diabéticos, o el 10% de un tratamiento para personas con problemas de cardiopatía. Y entonces el presupuesto alcanzaría para que todos tuvieran esa posibilidad. Es el sistema económico que tenemos, que es un sistema depredador. Tienes dinero, tienes justicia. Tienes dinero, tienes salud. No tienes dinero, no hay justicia. No tienes dinero, no hay salud. Es el sistema. Entonces vas a ver cuando impulse la iniciativa para que con la tecnología que hay en los hospitales y en las escuelas se pueda producir a un 10% los medicamentos para estas enfermedades. ¿Quién va a decir que sí? ¿Quién va a decir que no? A lo mejor la meten a la congeladora, porque van a venir a cabildear aquí al Senado las empresas farmacéuticas que se sienten afectadas del gran negocio que les representa a ellos la muerte. Para ellos la muerte es un negocio. Así es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Tristemente así es. La última pregunta es de Fernando Moctezuma. Gracias, sí, Fernando. Otra vez. Mientras estábamos aquí, por un lado el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña dice que denuncia irregularidades en el proceso interno, pero dice que se allana los resultados que haya. Y por otro lado, Marcelo Ebrard anunció que en unos minutos, así lo escribe, dará un mensaje al respecto, entonces estarían rompiendo ya la veda autoimpuesta. Sin embargo, mi pregunta no va por ahí, sino más bien si usted, hablando de la unidad que ya mencionó, si lanzaría un mensaje para la militancia y las simpatías de Morena. Gracias. Claro que sí, Fernando, nuevamente. Para mí ha sido complejo porque he recibido presiones para que me manifieste a favor de alguien. Y yo he dicho que como presidente del Senado, por acuerdo del partido, no podíamos pronunciarnos por nadie.
Cuando lo podía hacer, entramos en la etapa de veda. Por lo tanto, ya no lo podíamos hacer. Y o respetábamos la democracia o alterábamos la democracia del partido. Entonces yo decidí acatarme a esos lineamientos y no me pronuncié. Pero me pronuncio por la democracia, Fernando, y me pronuncio plena y llanamente a favor del resultado que el partido dé a las 5 de la tarde. Y hago una convocatoria respetuosa, atenta, para que aceptemos los resultados y apoyemos a la persona que el partido hoy defina para enfrentar la defensa de la Cuarta Transformación y la defensa del gran legado político, nacionalista, que nos está heredando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el llamado que hago para que nuestros compañeros y compañeras participen. Es un llamado respetuoso, porque lo que pude percibir es que cuando se estableció el acuerdo y se llevó a cabo el Consejo Nacional, los aspirantes propusieron enriquecer ese acuerdo. Y hasta donde tengo entendido, y fue del conocimiento público, las reglas tomaron en cuenta las opiniones de todos y de todas. Fueron tomados en cuenta. Entonces, cuando te toman en cuenta, yo voy a hacer opinión cuando venga lo estatal. Y yo voy a sugerir varias cosas en su momento. Yo estoy seguro que el partido las va a tomar en cuenta. Entonces, si el partido toma en cuenta mis sugerencias respetuosas, objetivas, racionales, ¿con qué calidad moral yo puedo descalificar un proceso donde tomaron en cuenta las opiniones que yo di para que el proceso se llevara de esa forma? Entonces, por eso hago un llamado a que no le demos armas a la oposición, no le demos argumentos a nuestros adversarios, y a que haya inclusión y que se reconozca con humildad el resultado y que haya absoluta generosidad para llamar a todos y a todas. Ese es mi comentario. Pues sería todo, senador. Sería todo, senador. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Gracias.